Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Barra Literaria. Yo soy Carolina y hoy quiero hablarles de esta novela llamada Beloved o Beloved de Toni Morrison. Esta novela fue publicada en 1987 por la autora norteamericana y afro Toni Morrison. Ella fue ganadora del Premio Nobel en el 92 y esta novela también ganó el Pulitzer en 1988. Esta novela se dice que fue inspirada en un personaje que se llama, bueno, una persona real, ¿no? Que se llama Margaret Garner, y que fue que Toni Morrison a un momento cuando ella trabajaba como para editoriales o para medios pues como así de comunicación escrito, ella hizo o ayudó a compilar o ella fue la que lo compiló, no estoy muy segura de ese dato, pero que participó en esto, se llama un libro de Black Book, creo que se llama así, y ahí estaban historias de personajes, pues de personas que la habían pasado muy mal en la vida o importantes, pues afros o negros. Antes de empezar a hablar de esta novela quiero hacer una aclaración, y es que cuando yo en algún momento use la palabra negro no es para hacerlo de manera despectiva ni para ser racista ni motivar en algún momento pues como este sentimiento. Es simplemente porque a veces lo encuentro más cómodo y no le veo ningún problema pues a usar esa palabra. Sé que algunas personas lo pueden encontrar ofensivo, pero no es la intención. Aclarando eso, agradezco su comprensión y ahora sí, sigamos con la reseña. Bueno, esta novela Beloved o Beloved, depende, pues hay gente que le pronuncia diferente. Beloved es la historia de Seth. Nos están contando un narrador a través pues de sus ojos, así medio omnisciente el asunto, que Seth, que es un personaje femenino, ella es una esclava negra. Ella se ha volado pues de una plantación o de un campo de estos de esclavitud, y ella tiene la intención de llegar a Ohio. Resulta que en la época de, pues, antes de que se aboliera totalmente la esclavitud, más o menos en la guerra civil o guerra de secesión, pues como por esas épocas en la que todavía se estaba peleando eso en los Estados Unidos, había un estado que era libre, o ya se conocía que allí no había esclavitud, o bueno, ellos ya eran libres y no tenían por qué tener esas conductas, que era Ohio. Entonces los negros que se querían volar a buscar su libertad, porque aparte de que de pronto a veces no la pudieran comprar por lo cara que fuera, o simplemente porque sus dueños no le daban la oportunidad de comprarla, ellos se iban, se fugaban y siempre buscaban pasar el río Ohio y para estar en este estado. El problema es que en esa época también había una ley de fugitivos, y esa ley consistía en que todos los que tenían esclavos, propietarios de sus esclavos, podían irse a buscarlos y por el mismo motivo regresar con ellos. Entonces podían incluso pasar de cualquier otro estado, y la idea, pues aunque llegaran a Ohio, tal vez algunos eran recapturados y llevados de nuevo a la plantación. Entonces esta es la historia de Seth. Ella se fugó de un lugar que se llama Sweet Home y ya se va a la casa de su suegra, que se llama Baby Sachs o Sachs, y allí esta fue la única. Ella es una señora pues de muy avanzada edad. Su hijo compró su libertad a los antiguos dueños de Sweet Home y la llevó pues a un lugar en Ohio, que la ayudaron pues como a instalarse. Alrededor de la historia nos vamos dando cuenta de que Sweet Home pues es un nombre un poco extraño para un lugar donde pasaban tantas cosas que rodeaban la esclavitud, porque ahí incluso uno en las películas o en cualquier otro tipo pues de historia que uno llegue a ver, se da cuenta de que había también mucha crueldad en contra de los afrodescendientes. Entonces pues que un lugar así se llame Sweet Home, a mí al principio me
medio irónico el asunto, sarcástico, pero resulta que los primeros dueños de Sweet Home eran, entre comillas, buenas personas, porque aunque proclamaban o bueno, ejercían la esclavitud, teniendo pues negros comprando y vendiendo, ellos no eran crueles con ellos, no eran, no les pegaban, si hacían daños, digamos, si cometían algunos errores en la cocina o en lo que fuera, o dañaban vajilla o lo que sea, algo que en algunas otras plantaciones era motivo de que los mataran prácticamente, allí no había ningún problema. Pero obviamente pues ellos querían ser libres, ¿cierto? Querían hacer lo que quisieran y vivir donde les diera la gana. Entonces su hijo compró la libertad pues de Baby Sachs porque quería que ya ella estuviera pues como sus últimos años, y es como con lo que todos los negros soñaban en esa época, ¿cierto? Los que eran esclavos. Ella, entonces, Seth llega a donde Baby Sachs. Resulta que antes de que Seth se fuera, incluso ya los niños de ellos dos, porque el hijo de Baby Sachs es el esposo de Seth, entonces ya habían llevado a los niños, ellos tenían como 3 hijos antes y ya habían llegado a donde su abuela. Y bueno, él se llama Hall y él trató como de volarse, de fugarse, pero como nunca llegó. Y es como un enigma de lo que pasó alrededor de la vida de él, porque nadie supo pues como nada, eso fue como un misterio ahí. Resulta que Seth, en la narración se va dando cuenta de que pues aunque no era la libertad soñada o el envejecer pues de la mejor manera, con los primeros dueños, los primeros dueños de Sweet Home, empezaron a pasar muchas cosas con ellos, ya ellos eran de avanzada edad y bueno, problemas tenían muchos, y resulta que les tocó venderlo, ¿cierto? Pasó a unos nuevos, pero también familiares. Y estas personas sí eran de los, así el típico de las películas que son como que les llaman maestro, ¿no? Apegados a la Biblia, así todo ese gótico sureño que se ve, digamos, en películas como Django, que hay ahí en esa película un personaje que es de la Biblia y se pega como páginas de la Biblia y justifica a través de eso pues como toda su brutalidad. Entonces yo siento que Seth no se hubiera volado, no sé si en alguna parte del libro lo dice, siento que ella no se hubiera fugado si eso no le hubiera pasado, si le hubieran llegado a estas personas tan malas. Bueno, ella se fue y lamentablemente pues se cumple lo de la ley de fugitivos y llegan por Seth. Seth se ve entonces en una situación muy grave porque ella no quiere que sus hijos repitan la vida que ella ha tenido. Y como sabe, pues antes de estos dueños obviamente eran tranquilos, al menos estaban tranquilos. Ella le da miedo de que estos niños sean maltratados, vendidos y que les hagan muchas cosas peores estos nuevos dueños que son tan crueles. Pues obviamente si las personas tenían a sus esclavos, ellos podían casi que disponer como les diera la gana, y pues acompañado eso de crueldad y de que el Estado, digamos, los justificara o no se metiera, se hicieran un poco los de la vista gorda frente al manejo que le dieran a sus esclavos, pues como al olvido de que, y además los trataban como animales. Entonces es impresionante y es el miedo de una madre que acaba de tener otro bebé, o sea, el 4.º bebé, y entonces y sus niños están pequeños y bueno, ella tiene que tomar una decisión tristísima, es una decisión muy fuerte. Bueno, y llegaron pues por ella en ese momento. Resulta que la casa donde ella estaba con Baby Sachs es una casa que cambia, es una casa que ya dicen que está embrujada, y bueno, está embrujada por todos esos demonios y por todas esas decisiones y todas esas personas que están alrededor como de esta crueldad y de estos sucesos como tan espantosos y terroríficos. No es una historia de terror, pues de terror así, el terror concebido como digamos el de Poe, no, pero pues es un terror humano, ¿cierto? Que es como el peor, diría yo. Bueno, en esta casa entonces Seth se desaparece por un tiempo, pues no les diré por qué, pero
siempre está rondando por ahí como esos demonios, yo les llamo, esos fantasmas que acechan pues como a todos ellos. Y a Baby Sax entonces pues se queda sola, bueno, se queda con los niñitos, en fin. Y ya los hijos pues como que, bueno, los hijos de Seth se van creciendo y también ellos se van yendo. Entonces esta resolución de Seth la va a perseguir por el resto de la vida, el resto del libro y diría yo pues como el final de sus días. Antes de decir por qué recomiendo leerlo, quiero decirles que pues esto es lo menos de spoilers que les puedo dar para tratar como de encantarlos un poquito por qué leer esta novela. Entonces quiero recomendarla porque para mí fue un gran descubrimiento este año. Yo había escuchado mucho de Toni Morrison, pues como a veces salían recomendaciones de lean a esta novel y yo a veces soy un poco precavida porque esas recomendaciones de ay léalo porque es un novel a veces para mí es pues no es una razón suficiente para leer a algún autor, pero me pareció muy bueno el acercamiento que hice. Lo recomiendo para las personas que les gusta ese tipo de historias ambientadas en lugares así, pues como el sur de los Estados Unidos, como con esas dinámicas y con personas que quieran conocer algo más allá de la esclavitud, porque uno cree que conoce cosas, uno cree pues que se sabe la historia, entonces porque ha visto películas en las que se hable de esclavitud, de la abolición de la esclavitud o en las que se hable de esas casas que ya eran en un tiempo plantaciones y entonces hay como una cuestión así de herencia y de fantasmas y de casas venidas a menos y de historias muy trágicas, entonces uno a veces cree saberlo todo porque vi una película o porque escucha documentales, etcétera. Pues es mi caso, uno cree, yo pensé que sabía algo de esclavitud hasta que leí el libro porque es contado por alguien, pues ella es una persona que también lo investigó, Toni, además está desde una postura que la hace ser una mujer negra. Además, a mí me pareció impresionante. Yo no sabía que ella fuera negra, blanca, lo que fuera, pero a mí me pareció impresionante. Yo, una mujer que ganó el Nobel, wow, ¿qué es esto tan bacano? Pues a mí me gustó. Y después darme cuenta de que era una mujer negra, es porque, y en la época en que lo ganó, fue antes de los 2000 fue como que, uy, qué chévere, qué cuenta esta mujer que, cierto, que ha sido como, que se hizo visible. Para mí fue un descubrimiento porque me amplió la visión en lo que es la esclavitud. O sea, y porque ella primero lo conoció de primera mano, pues dicen que cuando ella estuvo entrevistando a esta persona, obviamente ella le trató de detallarle, me imagino yo, todo lo que pasaba allí, ¿cierto? Toda la crueldad, todas sus dinámicas, pues como con sus dueños, con maestros, como les llamaran. Entonces es algo más allá de lo que uno ve en las películas. A mí me parece que lo siguen romantizando y no estoy en contra de eso, es simplemente un lenguaje y es simplemente una forma de representar una realidad. Entonces ya uno conocerlo casi que de primera mano, pues aunque sea ficción, es una forma en la que ella retomó algo de la historia y lo transformó en su propia historia de sed. Es para mí impresionante los detalles que hay acá. Yo la verdad ni me los hubiera imaginado en la vida, o sea, las prácticas de ellos, de los hombres allí, digamos, un poco sexuales, para mí eso fue un poco, desacomoda un poquito, pero te lleva a conocer lo que realmente fue la esclavitud, porque uno, como lo decía ahorita, uno cree que lo sabe, pero digamos comparándolo con cosas así muy fuertes en la vida, en la historia de la humanidad, como fue digamos el holocausto, uno ve que hace falta, siento yo, hace falta un poco más de reconocimiento frente a esta, digamos, a la raza afro, la raza negra, a todos estos descendientes de estas prácticas y que de pronto habrán muchos que ni lo conozcan, ¿cierto? Pero diría yo que desconocen un poco más allá, o sea, uno se imagina la crueldad, pero leerla es muy diferente, leer todos esos detalles y todo ese sufrimiento y todo ese dolor que hay allí. También quisiera pues recomendarlo entonces a los que les gustan estos temas, digamos a mí me gusta mucho lo que se llama gótico sureño o ha sido así rotulado, catalogado a historias que se dan en el sur de los Estados Unidos con esas plantaciones que ya no, pues el gótico sureño es donde ya no hay esclavitud, pero sigue habiendo como esa diferencia o esa segregación del negro y el blanco
A mí me gusta mucho ese tipo de historias y como las tragedias que envuelven todas estas dinámicas y estos lugares, porque aquí encontramos, Sed es una madre, pues ella ama obviamente a sus hijos, los adora, pero hay resoluciones que cuando uno las piensa, uno dice, yo qué hubiera hecho en su lugar, ¿cierto? De qué hubiera hecho yo con mis hijos o qué camino hubiera yo tomado en esa situación, y lo lleva uno a entender como la dimensión del amor para muchas personas, ¿cierto? Lo que una madre por amor puede hacer, sea bueno o sea malo, entendido socialmente. Entonces, para mí fue alucinante, alucinante y 100% recomendado. Incluso lo califiqué, le di una calificación de 5. Yo hago pues el log en una aplicación que se llama Goodreads, y ahí le di una calificación de 5 porque para mí fue el mejor descubrimiento, uno de los mejores descubrimientos de este año, porque he tenido muchos. Entonces creo que voy a seguir leyendo a Toni Morrison, no pues como no inmediatamente, pero sí es alguien que voy a seguir leyendo porque me encantó lo que hizo. Hay cosas, obviamente pues lo que yo digo en la reseña es muy trágico y muy fuerte, pero a pesar de tanto dolor y tanta dureza y tanta crueldad, hay momentos de tranquilidad, hay momentos de amor, un poquito momentos de chiste o de risa. Y antes de finalizar esta reseña, quería decir que, bueno, hay personajes femeninos muy fuertes. Obviamente Sed es uno de ellos porque es una fugitiva que se va sola, desesperada por tanta cosa. Y la hija de Sed, uno de sus hijos, pues, al final tiene que tomar una posición de una mujer muy fuerte. Y es una fortaleza que uno descubre con ella, porque ni siquiera, yo estoy segura que ni siquiera ella pensaba que tenía tanta fuerza dentro. Entonces es como también ver ese lugar en el que las mujeres tienen que hacer tantas cosas por vivir y por salvar a sus seres amados, o sea, es impresionante. Sin embargo, pues la historia ahí de la casa embrujada y todo eso a mí me parece muy chévere, o sea, no es como que hayan esos fantasmas y cosas así, pero sí es esas dinámicas o eso, y es impresionante. Hay descripciones muy chéveres, como decía ahorita, como de mucha fiesta, de mucho júbilo, pero también hay descripciones que uno, pues a mí me ponían como a pensar, y a veces como que, se me paraban los pelitos como de la forma en que son mirados ciertos personajes o en la que pasan ciertas cosas dentro de la historia. Entonces, muy recomendado. Si ya ustedes lo han leído o también tienen curiosidad por leerlo o les gustan estos temas, pues agradezco mucho que lo dejen en los comentarios, y también si tienen recomendaciones que hacerme similares, bueno, de contextos así más o menos, también agradezco mucho las recomendaciones, porque este descubrimiento y este tipo de literatura a mí me ha gustado demasiado. Eso ya es todo por hoy. Agradezco mucho por verlo, porque comenten, le den me gusta y pues se suscriban si aún no lo han hecho. Nos vemos en otra reseña.